Abril de 1945. El frente del Oder, la última barrera natural antes de Berlín, era un paisaje que parecía haber sido esculpido por la mano de un dios demente. La tierra, removida por millones de proyectiles de artillería, ya no era tierra. Era una pasta grisácea de barro, ceniza y restos humanos que se congelaba por las noches y se convertía en un pantano pegajoso durante el día. En los altos de Zielau, atrincherados en la ladera occidental, los restos del grupo de ejércitos Vístula de la Wehrmacht esperaban el golpe final. Frente a ellos, al otro lado del río y en las cabezas de puente conquistadas, el primer frente bielorruso del mariscal Chukov acumulaba una fuerza de invasión bíblica. 2,5 millones de hombres, 40.000 cañones, 6.000 tanques. Era el fin del mundo, y todos lo sabían. Para el sargento mayor Nikolai Volkov, comandante de una sección de reconocimiento de la Guardia Soviética, la guerra ya no era una cuestión de si ganarían, sino de cuándo. Nikolai era un veterano de Stalingrado y Kursk. Había visto al ejército alemán en su apogeo y lo había visto desmoronarse. Ahora, mirando a través de su periscopio de trinchera hacia las líneas alemanas sumidas en la penumbra del atardecer, sentía una mezcla de desprecio y piedad. Los frituritas, como llamaban a los alemanes, estaban acabados. Sus líneas estaban compuestas por viejos del Volkssturm y niños de las juventudes hitlerianas. Ya no tenían combustible para sus tanques ni aviones en el cielo. Y lo más importante para un explorador como Nikolai, ya no tenían ojos. La noche era el dominio del Ejército Rojo. Durante años, los soviéticos habían perfeccionado el arte de la infiltración nocturna, moviéndose como fantasmas bajo la cobertura de la oscuridad para cortar alambradas, capturar lenguas, prisioneros para interrogar y sembrar el caos. Los alemanes, privados de bengalas suficientes y con la moral por los suelos, solían quedarse encogidos en sus agujeros durante la noche, disparando a ciegas ante cualquier ruido. «Están ciegos, camarada sargento», le susurró Yuri, el francotirador de la unidad, mientras limpiaba la lente de su mira telescópica PEU. «El fascista teme a la oscuridad porque sabe que en ella nosotros somos los dueños. Esta noche será un paseo. Cruzaremos la tierra de nadie, identificaremos sus nidos de ametralladoras y volveremos antes de que se den cuenta de que hemos estado allí». Nikolai asintió, encendiendo un cigarrillo de tabaco negro con la brasa protegida por su mano. «No te confíes, Yuri. Una rata acorralada muerde fuerte, pero tienes razón en una cosa. La noche es nuestra aliada. Su tecnología se ha agotado. Dicen que están usando arcos y flechas en algunos sectores. No tienen nada nuevo que lanzarnos excepto su desesperación». Se rieron. Una risa baja y gutural. La risa de hombres que han sobrevivido a todo y ya saborean la victoria final. Subestimaban a su enemigo. Cometían el error clásico de creer que la bestia estaba muerta solo porque estaba sangrando. No sabían que, en las profundidades de los laboratorios secretos del Reich, la desesperación había engendrado monstruos tecnológicos. No sabían que esa misma noche, al otro lado del valle, un grupo selecto de granaderos alemanes se estaba preparando para cambiar las reglas de la física en el campo de batalla. A apenas 800 metros de distancia, en un búnker reforzado con troncos de pino y sacos de tierra, el Obergefreiter, cabo primero Helmut Rahn, no se reía. De hecho, estaba maldiciendo en voz baja mientras intentaba ajustar las correas de un artilugio que parecía sacado de una novela de ciencia ficción barata. Helmut no era un viejo ni un niño, era un veterano de la división Müncheberg, endurecido por años de retirada continua. Pero lo que llevaba a la espalda esa noche no era su mochila habitual de combate. Era una estructura de madera y lona que pesaba casi 15 kilogramos. Dentro albergaba una batería química enorme, una caja de energía que zumbaba suavemente. De esa mochila salía un cable grueso, recubierto de goma, que se conectaba al arma que descansaba sobre la mesa del búnker. El arma era un fusil de asalto Sturmgewehr 44, STG 44, la joya de la infantería alemana. Pero este fusil estaba modificado. Sobre el cajón de mecanismos, montado en un riel elevado, había un dispositivo monstruoso. Parecía un telescopio negro, grande y voluminoso, coronado por una lámpara de gran tamaño que parecía un faro de coche, con un filtro de cristal negro opaco. Era el Silgerat 1229, nombre en código,
Vampir. Maldita sea, Helmut, se quejó Franz, su cargador y compañero, que llevaba otra caja de baterías de repuesto. Pareces una antena de radio con patas. ¿De verdad crees que esta chatarra va a funcionar? El teniente dice que es un arma milagrosa, pero a mí me parece una forma muy elaborada de romperse la espalda. Helmut terminó de ajustar el arnés y cogió el fusil. El peso era absurdo. El arma, que normalmente era ágil, ahora pesaba casi tanto como una ametralladora ligera, debido a la óptica y el proyector infrarrojo. No lo sé, Franz, respondió Helmut, mirando la lente oscura del dispositivo. Los técnicos de Berlín dijeron que con esto podemos ver el calor. Dijeron que convierte la noche en día, pero un día verde y fantasmal. Dijeron que emite un haz de luz que nadie puede ver excepto nosotros. Franz escupió al suelo de tierra. Luz invisible, claro. Y yo soy el Kaiser. Es otra mentira de Goebbels, Helmut. Nos mandan a morir con juguetes pesados para que no podamos correr cuando los rusos ataquen. Helmut no respondió. Encendió el interruptor de la batería en su mochila. Oyó un zumbido eléctrico, un sonido agudo que le erizó los vellos de la nuca. Acercó el ojo al ocular de goma. Al principio, solo vio oscuridad y estática visual, pero luego, a medida que los tubos de imagen catódica se calentaban, el mundo a través de la lente comenzó a cambiar. El búnker oscuro se iluminó, pero no era una luz normal. Era una imagen granulada, verdosa y distorsionada, brillante en los bordes. Helmut apuntó hacia Franz. Vio a su amigo no como una sombra, sino como una figura luminosa, espectral. Podía ver los botones de su uniforme, podía ver el vapor de su aliento. «Dios mío», susurró Helmut. «¿Qué?», preguntó Franz nervioso. «¿Se ha roto?» «No», dijo Helmut, bajando el arma y mirando a su amigo con ojos muy abiertos. «Te veo, Franz. Estamos en completa oscuridad y te veo como si fuera mediodía en el infierno». La patrulla de reconocimiento soviética salió de sus líneas a las 0200 horas. La noche era perfecta para sus propósitos, sin luna, con una capa de nubes bajas que ocultaba las estrellas y una neblina ligera que se levantaba del suelo húmedo. Era una oscuridad absoluta, una manta negra que lo cubría todo. Nikolai iba en cabeza, moviéndose con la gracia depredadora de un lobo. Llevaba su subfusil PPS-41 listo, pero el dedo estaba fuera del gatillo. El silencio era su arma. Avanzaban en fila india separados por 5 metros. Yuri, el francotirador, iba en tercera posición. Detrás de él, un operador de radio y 4 fusileros más. Su misión era simple: infiltrarse en un sector del bosque que los informes de inteligencia señalaban como débilmente defendido, localizar posiciones de artillería y regresar. Caminaban por un sendero de ciervos, evitando las zonas obvias donde podría haber minas. Nikolai se detenía cada 10 pasos escuchando. Solo oía el viento en las ramas desnudas y el lejano retumbar de la artillería pesada en el norte. Se sentía seguro. La arrogancia de la que habían hecho gala en la trinchera se estaba confirmando. Los alemanes no disparaban bengalas. No había patrullas enemigas. Estaban dormidos o muertos de miedo. «Es demasiado fácil», pensó Nikolai, sonriendo en la oscuridad. «Podríamos llegar hasta Berlín andando si quisiéramos». A 400 metros de distancia, en una posición camuflada entre las raíces de un roble caído, Helmut Rahn estaba sudando. El peso de la mochila le cortaba la circulación de los hombros, pero no se atrevía a moverse. Tenía el vampir apoyado en una rama gruesa. El zumbido de la batería era lo único que escuchaba en su cabeza. Franz, acostado a su lado con unos prismáticos normales, no veía nada. «¿Ves algo, Helmut?», susurró Franz. «Yo no veo ni mi propia mano». «Cállate», siseó Helmut. Helmut tenía el ojo pegado al visor. El faro infrarrojo montado sobre su fusil estaba emitiendo un haz de luz potente, un cono de radiación invisible que barría el bosque frente a ellos. Para cualquier ser humano normal, el bosque estaba negro como la boca de un lobo, pero para Helmut, a través del convertidor de imagen, el bosque era un escenario onírico de tonos verdes y negros. El haz de luz invisible actuaba como una linterna. Donde Helmut apuntaba, la luz negra iluminaba los árboles, los arbustos, las rocas, y entonces los vio, figuras, 7 u 8, moviéndose en fila india a través de los matorrales a unos 300 metros. A esa distancia,
y en esa oscuridad eran invisibles para el ojo humano. Incluso si Franz hubiera lanzado una bengala, las sombras los habrían ocultado antes de que pudiera localizarlos, pero bajo el haz del vampir brillaban. Sus uniformes de lana reflejaban la luz infrarroja de una manera extraña, haciéndolos destacar contra el fondo frío de la vegetación. Helmut sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Era una sensación de poder absoluto y prohibido. Era voyerismo letal. Estaba viendo a hombres que se creían invisibles. Estaba violando la ley fundamental de la noche, la ocultación. «Los tengo», susurró Helmut. Su voz temblaba ligeramente. Patrulla enemiga. 8 hombres. Distancia 300 metros. Acercándose por el sendero del jabalí. Franz lo miró en la oscuridad, incrédulo. «¿Estás seguro? ¿A 300 metros? Es imposible ver a nadie a esa distancia sin luna». «Te digo que los veo», insistió Helmut. «Están caminando como si estuvieran de paseo. El primero lleva una gorra de plato, no casco, suboficial. Era Nikolai». El sargento soviético se había quitado el casco para oír mejor, confiado en que la oscuridad lo protegía de los francotiradores. Helmut ajustó la retícula de su mira. Era una cruz negra simple sobre el fondo verde brillante. El sistema vampir era tosco, pesado y frágil, pero en ese momento funcionaba. El haz de luz infrarroja estaba enfocado directamente sobre el pecho del sargento soviético. Para Nikolai, caminando en la oscuridad, no había nada. No había luz. No había un punto rojo láser como en las películas del futuro. No había ninguna advertencia. Solo la negrura reconfortante de la noche. Seguía avanzando, pensando en el vodka que bebería al regresar, burlándose mentalmente de los frituritas ciegos. Helmut quitó el seguro de su SKG-44. El arma estaba en modo semiautomático. «Voy a disparar», advirtió a Franz. «Estás loco», murmuró Franz. «Vas a delatar nuestra posición a los fantasmas». Helmut exhaló, viendo cómo el vapor de su aliento se iluminaba brevemente ante el visor. Centró la cruz en el torso brillante de Nikolai. El haz de luz invisible estaba pintando el objetivo, marcándolo para la muerte con una claridad científica. Los soviéticos subestimaban la luz porque creían que la luz debía verse para existir. No entendían que la luz es un espectro y que los alemanes habían abierto una puerta a una frecuencia donde la oscuridad no existía. Helmut apretó el gatillo. El SKG-44 dio una sacudida seca contra su hombro. El sonido del disparo, crack, rompió el silencio del bosque como un latigazo. El fogonazo del cañón fue suprimido parcialmente por el apagallamas especial que llevaba el arma, diseñado precisamente para operar con el sistema nocturno sin cegar al tirador. A 300 metros de distancia, el sargento Nikolai Volkov sintió como si un martillo invisible le golpeara en el esternón. No oyó el disparo antes de sentir el impacto, porque la bala viajaba más rápido que el sonido. Fue lanzado hacia atrás, cayendo sobre la hojarasca húmeda. Su patrulla se quedó paralizada. «Nikolai», susurró Yuri, tirándose al suelo. No sabían de dónde había venido el disparo, no habían visto el fogonazo, había sido un solo tiro preciso, surgido de la nada absoluta. «¿Una mina?», pensó Yuri. «¿Un disparo perdido?». Nikolai intentó respirar, pero sus pulmones estaban llenos de sangre. Miró hacia arriba, hacia la oscuridad de los árboles. No entendía nada. Estaba oscuro. Nadie podía verle. Era imposible. «Están ciegos», pensó, mientras su visión se oscurecía. «Están ciegos», pero no lo estaban. En su posición oculta, Helmut Rahn movió ligeramente el cañón de su fusil. El haz de luz invisible barrió el sendero. Vio a los otros soldados soviéticos tirándose al suelo, buscando cobertura detrás de matorrales que, para el ojo infrarrojo, eran semitransparentes. Los veía reptar, veía el calor de sus caras. «Uno menos», dijo Helmut con frialdad. «Quedan 7. Franz, prepara tu rifle. Yo te diré dónde están. Voy a iluminarlos para ti». La cacería nocturna había comenzado, y los cazadores soviéticos, los maestros de la noche, acababan de descubrir con terror que se habían convertido en presas de un depredador que veía en la oscuridad con un ojo verde y eléctrico. La bala había encontrado su objetivo, guiada por una luz que ellos, en su arrogancia, ni siquiera sabían que existía. El bosque volvió a sumirse en el silencio, pero ya no era el silencio de la naturaleza dormida. Era el silencio tenso y vibrante
que sigue a la violencia repentina. El cuerpo del sargento Nikolai yacía inmóvil sobre la hojarasca húmeda, con los ojos abiertos mirando hacia la nada, una mancha oscura extendiéndose rápidamente sobre su pecho. A 3 metros de él, Yuri, el francotirador de la patrulla, estaba aplastado contra el suelo con el corazón golpeando contra sus costillas como un martillo neumático. Sus sentidos de cazador estaban al máximo, escaneando la oscuridad en busca del revelador fogonazo de boca que delatara al tirador alemán. Pero no había nada, ni un destello, ni humo, ni movimiento, solo la oscuridad impenetrable de los altos de Shiloh. «¡Sargento!», susurró el operador de radio, un chico joven llamado Alexei arrastrándose hacia el cuerpo caído. «No te muevas, idiota», siseó Yuri, tratando de detenerlo. Demasiado tarde. Alexei llegó junto a Nikolai y encendió una pequeña linterna de mano, tapando la luz con los dedos para inspeccionar la herida. Un haz de luz roja y tenue iluminó el rostro pálido del sargento. «Está muerto», sollozó Alexei. «Le han dado en el corazón. Un solo tiro». En la posición alemana, 400 metros colina arriba, la imagen en el visor del Zielgerath 1229 parpadeó con una intensidad fantasmal. Helmut Rahn vio la luz roja de la linterna soviética como una explosión blanca en su pantalla de fósforo verde. El sistema de visión nocturna amplificaba cualquier fuente de luz existente y aquella pequeña linterna era como un faro en medio del océano. «Mira eso», murmuró Helmut, ajustando el fusil sobre la rama. «Se están iluminando ellos mismos. Son tan amables». A través del visor, Helmut veía la escena con una claridad sobrenatural y granulada. Veía el contorno térmico y luminoso de Alexei inclinado sobre el cadáver. Veía a Yuri a un lado, levantando su fusil Mosin Nagant, apuntando ciegamente hacia la izquierda, buscando un enemigo que estaba justo enfrente. El haz de luz infrarroja del proyector Vampir bañaba a los rusos, haciéndolos brillar contra el fondo negro del bosque. Para Helmut, era como disparar a peces en un barril iluminado. Para los rusos, era una noche sin luna. Helmut movió la cruz de su retícula. Dejó de apuntar a Yuri. El operador de radio era el objetivo prioritario. Sin radio, no hay artillería. Sin artillería, los rusos eran solo carne. Centró la mira en la cabeza brillante de Alexei. «Adiós, Iván», susurró. Apretó el gatillo. Crack. El sonido seco del STG-44 volvió a romper la noche. Alexei, el operador de radio, fue lanzado violentamente hacia un lado, como si una mano invisible le hubiera dado una bofetada gigante. La linterna cayó al suelo, rodando y proyectando sombras locas entre los árboles antes de apagarse. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó Yuri, rodando hacia la protección de un tronco grueso. El pánico estalló en la patrulla soviética. Los 5 hombres restantes abrieron fuego. Fue una reacción instintiva, nacida del miedo primario a la oscuridad. Dispararon sus subfusiles PPSH-41 en ráfagas largas y frenéticas, barriendo el bosque frente a ellos. ¡Rat-tat-tat-tat-tat! Cientos de balas trazadoras volaron hacia la noche, iluminando el bosque con líneas de fuego rojo y verde. El ruido era ensordecedor. Las balas cortaban ramas, arrancaban cortezas de los árboles y silbaban en el aire, pero no le daban a nada. Desde su posición, Helmut y Franz se agacharon instintivamente al ver el espectáculo de luces. «Están disparando a todo el bosque», rió Franz con una risa nerviosa, pegando la cara a la tierra. «Están disparando a fantasmas», corrigió Helmut, volviendo a poner el ojo en el visor. «Y lo peor para ellos es que nos están diciendo exactamente dónde están». Los fogonazos de los subfusiles soviéticos actuaban como luces estroboscópicas para el sistema Vampir. Cada vez que un ruso apretaba el gatillo, su posición se iluminaba en la pantalla de Helmut con un destello cegador, dejando una imagen residual que le permitía localizarlo perfectamente incluso después de que dejara de disparar. «Franz», ordenó Helmut con voz calmada, casi clínica, «prepara tu Kar-98, a las 11 en punto, detrás del abedul blanco. Hay uno recargando. Lo voy a iluminar para ti». Helmut movió el cañón de su arma. El haz infrarrojo, invisible para el ruso, se centró en el soldado que se ocultaba tras el árbol. El hombre estaba temblando, tratando de meter un nuevo cargador de tambor en su arma.
Creía que estaba a salvo en la oscuridad de la sombra del árbol. No sabía que un foco de luz negra lo estaba bañando de pies a cabeza. «Lo tengo», dijo Franz, apuntando a la oscuridad donde Helmut le indicaba. Franz no veía al hombre, pero confiaba en las coordenadas de su compañero. «Dispara abajo, a la altura de la cintura», instruyó Helmut. Franz disparó. El soldado ruso gritó y cayó al suelo, agarrándose el estómago. «Impacto», confirmó Helmut, viendo cómo la figura luminosa se retorcía en el suelo verde de su visor. «Buen tiro». Abajo en la hondonada, Yuri, el francotirador soviético, estaba empezando a comprender que algo estaba terriblemente mal. Había sobrevivido a 4 años de guerra. Conocía el sonido de cada arma alemana. Conocía las tácticas de la Wehrmacht. Lo normal habría sido que los alemanes lanzaran una bengala para iluminar la zona y luego barrieran con ametralladoras MG-42. Pero no había bengalas. No había ametralladoras. Solo había disparos individuales, espaciados, quirúrgicos, y venían de la oscuridad total. «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!», gritó Yuri a sus hombres. «Estáis revelando vuestra posición, idiotas». El tiroteo cesó poco a poco. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado con los gemidos del soldado herido en el estómago. Yuri se arrastró hasta otro de sus hombres, un fusilero llamado Dmitri. «¿Viste el fogonazo?», preguntó Yuri, con la voz cargada de urgencia. «No, camarada, no se ve nada. Es como si nos dispararan desde el cielo», respondió Dmitri, con los ojos desorbitados por el terror. «Son demonios. Los alemanes han soltado demonios en el bosque». «No son demonios», gruñó Yuri, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. «Tienen algún tipo de supresor de destello muy bueno, o están disparando desde muy lejos». Pero Yuri sabía que no era verdad. El sonido de los disparos era cercano. Estaban ahí mismo. «Tienen ojos de gato», pensó Yuri. Había oído rumores de la inteligencia militar sobre experimentos alemanes con óptica avanzada, pero siempre pensó que eran cuentos para asustar a los reclutas. Ahora, agazapado en el barro helado, la posibilidad de que el enemigo pudiera verlo en la oscuridad se convirtió en una certeza aterradora. «Tenemos que movernos», susurró Yuri. «Si nos quedamos aquí, nos cazarán uno a uno. Vamos a retroceder hacia el barranco. Allí las sombras son más profundas». Grave error. Yuri asumía que las sombras existían para el enemigo. No entendía que para el hombre con la mochila del diablo, las sombras eran irrelevantes. El infrarrojo no ve sombras, ve contrastes de reflectividad, y los uniformes soviéticos, empapados de sudor y miedo, brillaban bajo el haz del vampir. La patrulla soviética comenzó a replegarse, arrastrándose hacia atrás, intentando hacer el menor ruido posible. Se movían despacio, parando cada metro, confiando en su camuflaje. Arriba, Helmut Rahn observaba la maniobra con fascinación técnica. «Se están moviendo, Franz. Intentan flanquear o retirarse hacia el sur. Veo a 4 de ellos. Se arrastran como gusanos». El peso del equipo Vampir empezaba a pasar factura a Helmut. Sus brazos temblaban por el esfuerzo de mantener el fusil pesado levantado. La batería en su espalda zumbaba más fuerte, y la imagen en el visor empezaba a perder nitidez en los bordes. Sabía que tenía unos 15 minutos más de energía efectiva antes de que la luz mágica se apagara y volvieran a ser ciegos normales. «Tenemos que darnos prisa», dijo Helmut. «La batería se está calentando». Helmut apoyó el arma sobre una roca para estabilizarla. El haz infrarrojo barrió el suelo del bosque, captó el movimiento de una bota, siguió la pierna hasta el torso. Era Yuri. El francotirador ruso se movía con habilidad, usando cada depresión del terreno. Era bueno, pero no podía esconderse de la luz que no sabía que existía. Helmut centró la retícula en la espalda de Yuri. Podía ver la mochila del ruso, el contorno de su fusil largo. Podía matarlo ahora mismo. Pero Helmut era un soldado veterano, y la crueldad de la guerra en el frente oriental le había enseñado a ser pragmático. Si mataba al líder, los otros correrían en todas direcciones y sería difícil cazarlos. Si hería a uno, los otros intentarían ayudarlo. Helmut movió la mira hacia el hombre que iba detrás de Yuri. Disparó. El ruso gritó y se quedó quieto. «¡Están viéndonos!», aulló uno de los supervivientes perdiendo el control. Se levantó y echó a correr, abandonando el sigilo, tropezando con las raíces, buscando escapar de aquella zona de muerte invisible. Correr en la oscuridad en un bosque denso es suicida. El soldado chocó contra un árbol. Cayó, se levantó y siguió corriendo.
Para Helmut, fue como ver una película a cámara lenta. El soldado corría a través de su campo de visión verde, iluminado como un actor en un escenario. Helmut siguió su movimiento con el cañón del arma, adelantando el disparo ligeramente. ¡Crack! El soldado cayó en mitad de la carrera, rodando por la pendiente. Quedaban 3. Yuri y 2 fusileros. El terror psicológico había alcanzado su punto de ruptura. Los rusos ya no actuaban como una unidad militar, actuaban como presas acorraladas. Empezaron a disparar al azar hacia los árboles, hacia el cielo, hacia cualquier ruido. «¡Salid y luchad, cobardes fascistas!», gritaba Dmitri, disparando su último cargador hacia la nada. «¡Encended las luces si tenéis honor!». Helmut, desde su posición segura, sintió una extraña mezcla de poder y repulsión. Aquello no era un combate, era una ejecución técnica, era el triunfo de la ingeniería sobre el valor. Esos hombres ahí abajo podían ser héroes de la Unión Soviética, veteranos condecorados, pero frente al haz de luz, eran tan indefensos como niños. «Franz», dijo Helmut, «carga otro cargador. Vamos a terminar con esto antes de que la batería muera». «Veo a 2 agrupados cerca de esa roca grande a la derecha. ¿La ves con tus prismáticos?» «No, claro que no la ves. Está oscuro. Dispara 5 grados a la derecha de mi último disparo». Franz disparó a ciegas, guiado por la voz de su compañero. Las balas golpearon la roca, haciendo saltar chispas. Los rusos, al ver las chispas, devolvieron el fuego hacia la posición de Franz. Por primera vez, las balas soviéticas pasaron cerca, silbando sobre las cabezas de los alemanes. «¡Cuidado!», gritó Franz agachándose. «Nos han localizado por el fogonazo de tu fusil», maldijo Helmut. El sistema Vampir tenía un supresor de destello muy eficaz, pero el Kar-98 de Franz no. Al disparar Franz, había regalado su posición. Ahora Yuri, el francotirador ruso, tenía un punto de referencia. Abajo, Yuri vio el destello del disparo de Franz. Sus ojos se entrecerraron. Por fin, un objetivo. Alzó su Mosin Nagant. No podía ver al tirador, pero sabía dónde había estado el fuego. Respiró hondo, tratando de calmar su pulso desbocado. Apuntó ligeramente por encima de donde había visto la luz. Helmut vio a través de su visor cómo Yuri se levantaba sobre sus codos y apuntaba directamente hacia ellos. Vio el largo cañón del fusil ruso alineándose con su posición. El tiempo pareció detenerse en la pantalla verde. Helmut vio el dedo de Yuri tensarse sobre el gatillo. «¡Muévete, Franz!», gritó Helmut empujando a su compañero. ¡Bang! El disparo de Yuri impactó en la madera del tronco que servía de protección a los alemanes, lanzando astillas a la cara de Helmut. Si no se hubieran movido, la bala habría volado la cabeza de Franz. «¡Maldita sea!», gritó Helmut. «Ese es bueno, es el francotirador». La situación había cambiado. Ahora los rusos sabían dónde estaban. La ventaja de la invisibilidad total se había roto parcialmente. Pero Helmut todavía tenía el ojo del diablo. Yuri había disparado al fogonazo de Franz, pero no podía ver a Helmut. Helmut se recolocó, apoyando el pesado STG-44 sobre su hombro dolorido. La imagen en el visor parpadeó violentamente. La batería estaba muriendo. La imagen verde se oscurecía por los bordes, cerrándose como un túnel. «¡No ahora! ¡No ahora, maldita chatarra!», maldijo Helmut, golpeando la caja de la batería. La imagen volvió, pero más tenue, con mucha estática. A través de la nieve visual, Helmut buscó desesperadamente a Yuri. El ruso se estaba moviendo, cambiando de posición, sabiendo que un francotirador nunca dispara 2 veces desde el mismo sitio. Pero Yuri se movía creyendo que estaba oculto por la oscuridad. No sabía que, incluso con la batería baja, su calor corporal y el reflejo de su uniforme seguían siendo visibles para la lente de 1229. Helmut vio una forma borrosa arrastrándose hacia la izquierda, intentando flanquearlos. Era Yuri. «Te veo», susurró Helmut, luchando contra el peso del arma y el cansancio de sus ojos. «Te veo, fantasma». El duelo final entre el francotirador tradicional y el fusilero tecnológico estaba a punto de decidirse en los siguientes segundos, antes de que la batería química del Vampir exhalara su último aliento eléctrico. El zumbido de la batería química en la espalda de Helmut Rahn dejó de ser un rumor constante para convertirse en un chillido agónico e intermitente, similar al de un insecto moribundo atrapado en una botella.
Dentro del visor del Cielgerat 229, el mundo verde y espectral comenzaba a desmoronarse. La imagen ya no era nítida. Estaba llena de nieve estática, líneas horizontales que barrían la pantalla y un efecto de túnel que oscurecía la visión periférica. La magia tecnológica del Tercer Reich, capaz de desafiar a la noche, se enfrentaba a su límite físico. La energía se agotaba. Helmut sentía el sudor helado correr por su espalda, empapando la camisa bajo el pesado arnés de madera. Sabía que le quedaban segundos, no minutos, segundos para encontrar a Yuri, el francotirador soviético que se movía en la oscuridad como un fantasma vengativo. Si la batería moría antes de que pudiera disparar, él y Franz serían hombres muertos. Yuri ya tenía su posición fijada por el fogonazo anterior. Solo necesitaba acercarse un poco más, flanquearlos y meter una bala en sus cabezas. «Helmut, se mueven», susurró Franz, con el pánico arañando su voz. «¿Dónde están? No veo nada». «Cállate, Franz. Estoy perdiendo la imagen», gruñó Helmut, ajustando frenéticamente el reóstato de ganancia del visor. A través de la tormenta visual de estática verde, Helmut buscó movimiento. El bosque parecía ahora una pesadilla submarina, con formas borrosas y sombras que se estiraban. Pero entonces lo vio, una mancha de calor ligeramente más brillante que el fondo. Se movía rápido, agachado, corriendo de un tronco a otro, acercándose por el flanco izquierdo. Era Yuri. El ruso sabía lo que hacía. Estaba cerrando la distancia para negar la ventaja de la óptica alemana, buscando un ángulo de tiro limpio. Yuri se detuvo detrás de un matorral denso. Para el ojo humano, estaba perfectamente oculto. Para el ojo moribundo del vampiro, era una silueta difusa pero visible. El francotirador soviético levantó su fusil Mosin Nagant. Helmut vio el cañón largo apuntando hacia ellos. El corazón de Helmut se saltó un latido. La retícula negra de su mira parpadeó y desapareció por un instante antes de volver a surgir, débil y temblorosa. «Vamos, maldita sea, aguanta», suplicó a la máquina. Alineó el cañón del STG-44. El peso del proyector infrarrojo montado sobre el arma hacía que mantener el pulso fuera una tortura para sus músculos agotados. La cruz de la mira bailaba sobre la figura de Yuri. Helmut sabía que no podía buscar un tiro a la cabeza. Era demasiado arriesgado con esa visibilidad. Apuntó al centro de masa, a la mancha brillante que representaba el torso del enemigo. Yuri, ajeno a que estaba siendo observado, apoyó su mejilla en la culata de madera de su rifle. Su dedo comenzó a presionar el gatillo. Iba a disparar a ciegas hacia la posición de los alemanes, esperando provocar una respuesta o un grito que le permitiera ajustar el segundo tiro. Helmut no le dio esa oportunidad. Contuvo la respiración, ignorando el ardor en sus pulmones y el dolor en sus hombros. El zumbido de la batería bajó de tono, indicando el colapso inminente. La imagen se encogió. En el último segundo de visión clara, Helmut disparó. ¡Crack! ¡Crack! 2 disparos rápidos en semiautomático. El STG-44 escupió fuego y plomo. A través del visor, Helmut vio cómo la figura de Yuri se sacudía violentamente. El primer disparo impactó en el hombro, girándolo. El segundo le dio en el costado, bajo el brazo levantado. El francotirador soviético cayó hacia atrás soltando su rifle, desapareciendo en la maleza. «Le di», gritó Helmut, con una mezcla de triunfo y alivio. Y en ese preciso instante, como si el destino hubiera estado esperando el desenlace, la batería murió. El zumbido cesó. La luz verde en el visor se desvaneció rápidamente, colapsando en un punto brillante en el centro, antes de desaparecer por completo. La oscuridad regresó. Helmut se quedó ciego. Se quitó el ojo del ocular y parpadeó, tratando de ajustar su vista a la negrura absoluta del bosque. No veía nada. El contraste entre la luz artificial del visor y la noche real lo había dejado temporalmente incapacitado. Se acabó, jadeó, quitándose el pesado arnés de la batería y dejándolo caer al suelo con un ruido sordo. El vampiro está muerto. Ahora somos soldados normales otra vez. Abajo en la hondonada, el caos se apoderó de los supervivientes soviéticos. Dmitri y el otro fusilero restante habían visto caer a su líder. Yuri, el veterano, el hombre que siempre sabía qué hacer, estaba en el suelo, tosiendo sangre, muriendo en la oscuridad. «¡Yuri! ¡Yuri!», gritó Dmitri, arrastrándose hacia él.
No hubo respuesta, solo un estertor húmedo. El terror que sentían los rusos mutó en algo primitivo y peligroso. Desesperación suicida. Sabían que no podían retirarse. Si daban la espalda, el demonio invisible les dispararía por detrás como había hecho con los otros. Sabían que no podían quedarse quietos. El enemigo los veía. Su única opción, en su mente rota por el miedo, era atacar, acortar la distancia, llegar al cuerpo a cuerpo donde la tecnología no importaba. ¡Hurrá! ¡Sarrodinu! ¡Por la patria!, gritó Dmitri, poniéndose de pie. Fue un grito de guerra nacido no del valor sino del pánico. Los dos supervivientes rusos se lanzaron colina arriba, disparando sus subfusiles PPSH-41 desde la cadera, corriendo a ciegas hacia donde creían que estaban los alemanes. Arriba, Franz escuchó los gritos y vio los fogonazos acercándose. ¡Vienen! ¡Están cargando!, gritó Franz, presa del pánico. Levantó su Kar-98 y disparó al bulto, pero falló. Helmut, liberado del peso de la batería, pero aún cargando con el fusil desequilibrado por la mira inútil, intentó apuntar. Era imposible. El visor óptico era un tubo negro sin energía. El arma pesaba demasiado para moverla rápido en combate cercano. «¡Franz, la bengala! ¡Tira la maldita bengala!», ordenó Helmut. Franz tanteó en su cinturón, sacó una pistola de señales y disparó hacia el cielo. Un silbido agudo perforó el aire seguido de un pop. Una luz de magnesio blanco e intenso se encendió sobre el bosque, balanceándose en un pequeño paracaídas. Las sombras saltaron y bailaron. El bosque se iluminó con una luz cruda y parpadeante, y allí estaban, a menos de 30 metros, dos soldados soviéticos corriendo colina arriba, con los rostros contraídos en muecas de odio y miedo, disparando mientras corrían. Helmut intentó encarar su STG-44, pero el visor Vampir bloqueaba su línea de visión natural y la mira de hierro estaba obstruida por el montaje. No podía apuntar. ¡Mierda!, maldijo. Hizo lo único que podía hacer. Disparó desde la cintura, usando el trazo de sus propias balas para corregir el tiro. El arma saltaba en sus manos. Vio cómo las balas levantaban tierra a los pies de los rusos. Uno de los soviéticos, Dmitri, se detuvo un segundo para lanzar una granada. Helmut vio el movimiento del brazo. «¡Granada!», gritó lanzándose sobre Franz para cubrirlo detrás del tronco del roble. La granada explotó a 5 metros de ellos. La onda expansiva les golpeó como un puñetazo físico, llenándoles los oídos de un pitido agudo y lanzando tierra y piedras sobre sus cabezas. Helmut se sacudió el aturdimiento. Se levantó a medias, con los oídos zumbando. Vio a Dmitri cargando a través del humo de la explosión con la bayoneta calada en su subfusil vacío. Estaba a 10 metros. 5. Helmut apretó el gatillo del STG-44. Clic. Cargador vacío. No había tiempo para recargar. No había tiempo para pensar. El ruso estaba encima de él gritando, con la bayoneta buscando su vientre. Helmut usó su fusil no como un arma de fuego, sino como un garrote de 10 kilos. Agarró el arma por el cañón caliente y giró el cuerpo, lanzando un golpe brutal con la culata pesada y la caja del mecanismo Vampir. El golpe conectó con el costado de la cabeza de Dmitri. El plástico y el metal del visor de visión nocturna se hicieron añicos contra el casco y el cráneo del ruso. El sonido fue un crujido seco y definitivo. El equipo secreto, que valía miles de marcos y años de investigación, se destruyó en un segundo de violencia primitiva, pero cumplió su función final. Dmitri cayó como un saco de patatas, inconsciente o muerto, antes de tocar el suelo. El segundo ruso, viendo caer a su compañero, vaciló. Se detuvo a pocos metros, con el arma encasquillada o vacía, mirando a Helmut, que jadeaba con el fusil destrozado en las manos. Franz, recuperándose de la explosión, se incorporó desde el suelo. Tenía sangre en la nariz, pero su Kar-98 estaba cargado. No hubo palabras. Franz accionó el cerrojo y disparó a quemarropa. El último soldado soviético se desplomó hacia atrás, con un agujero en el pecho. La bengala en el cielo parpadeó una última vez y se apagó, devolviendo el bosque a la oscuridad. Pero esta vez era una oscuridad definitiva. Ya no había disparos, no había gritos, no había zumbido eléctrico. Helmut dejó caer su arma. El Zielgerät 1229, el ojo del diablo, colgaba del fusil, roto,
con las lentes astilladas y los cables colgando. Se apoyó contra el árbol, deslizándose hasta sentarse en el suelo. Le temblaban las manos de una manera incontrolable. La adrenalina abandonaba su cuerpo, dejando paso a un agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Franz se arrastró hasta él. «¿Estás vivo?», preguntó Franz con voz ronca. «Creo que sí», respondió Helmut, tocándose la cara para comprobar si tenía heridas. «Están todos muertos, los 8». Se quedaron allí, sentados en la oscuridad, escuchando cómo el bosque recuperaba lentamente su ritmo natural. A lo lejos, la artillería seguía retumbando, ajena al pequeño drama que acababa de ocurrir en esa colina. «Esa cosa», dijo Franz, señalando los restos del visor en el suelo. «¿Funcionó?». Helmut miró la chatarra tecnológica. «Funcionó, Franz. Los vimos, los cazamos como si fueran ciervos. No tenían ninguna oportunidad». «Entonces, ¿por qué casi nos matan?», preguntó Franz, limpiándose la sangre de la nariz. Helmut suspiró, mirando hacia la oscuridad donde yacían los cuerpos de la patrulla soviética. «Porque las baterías se acaban, y porque cuando la luz se apaga, el miedo desaparece y solo queda el odio. Ellos dejaron de tener miedo cuando dejaron de sentirse observados, y un ruso sin miedo es peligroso». Helmut se levantó con dificultad. Tenía que recuperar la mochila de baterías. Tenía que destruir el equipo sensible para que no cayera en manos enemigas, tal como decían las órdenes. Sacó una granada incendiaria de su cinturón y la colocó sobre los restos del visor y la mochila. «Vamos, Franz, vámonos de aquí antes de que vengan más». Tiró de la anilla y se alejaron cojeando hacia sus propias líneas. A sus espaldas, un fuego químico blanco y caliente comenzó a consumir el primer sistema de visión nocturna de la historia, fundiendo el cristal y el metal, borrando la evidencia de que, por una hora, los hombres habían logrado robarle la noche a Dios. El regreso a las líneas alemanas fue un camino de silencio. No había sensación de victoria. Habían eliminado a una patrulla enemiga, sí, pero sabían que era una gota en el océano. Habían visto el futuro de la guerra, una guerra tecnológica, fría, impersonal, pero habían sobrevivido gracias a un golpe de culata medieval. Cuando llegaron al búnker de mando, el teniente los esperaba, ansioso. «¿Y bien, Ran? ¿El dispositivo? ¿Fue efectivo?». Helmut, sucio, con la cara tiznada y los ojos hundidos, miró a su oficial. «Es efectivo, señor. Convierte la noche en día, pero pesa demasiado. Y cuando se rompe, bueno, cuando se rompe, es solo un martillo muy caro». El teniente asintió tomando notas frenéticas, ignorando la realidad humana de lo que acababa de escuchar. Para el mando, el experimento había sido un éxito. Para Helmut y Franz, había sido una revelación aterradora. Esa noche, Helmut no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mundo en tonos verdes. Veía las figuras brillantes de los hombres que había matado, no como soldados de carne y hueso, sino como fantasmas luminosos que se desvanecían en la pantalla. Se dio cuenta de que había cruzado una línea. Había matado sin ser visto, sin riesgo, hasta que la máquina falló. Se sentía sucio, como si hubiera hecho trampa en un juego sagrado. Subestimaron el haz de luz, pensó. Pero nosotros subestimamos la oscuridad. La batalla por los altos de Silo continuaría durante días. Millones de hombres chocarían en una tormenta de acero. Pero en ese pequeño rincón del bosque, la guerra había cambiado para siempre. La noche ya no era un refugio. La oscuridad había muerto, y el vampiro había bebido su primera sangre. La mañana del 17 de abril de 1945 llegó a los altos de Silo, envuelta en una neblina gris y tóxica, mezcla de pólvora quemada y la humedad del río Oder. La gran ofensiva de Zhukov se había reanudado con una ferocidad que hacía temblar la tierra hasta en Berlín, a 70 kilómetros de distancia. Pero en aquel pequeño sector del bosque, lejos del estruendo principal de los tanques, reinaba un silencio de cementerio. Una patrulla de reconocimiento soviética de la 8ª Guardia, enviada para averiguar qué había pasado con la unidad del sargento Nikolai, avanzaba con cautela entre los árboles destrozados. El teniente al mando, un hombre joven con el rostro marcado por la viruela, esperaba encontrar una emboscada o una posición fortificada de ametralladoras. Lo que encontró fue un enigma. Llegaron al claro donde yacían los cuerpos. 8 hombres muertos. No había trincheras alemanas visibles, ni nidos de ametralladora, ni cráteres de artillería que justificaran tal carnicería localizada.
Los soldados soviéticos revisaron los cadáveres de sus camaradas con una mezcla de tristeza y confusión técnica. «Teniente, mire esto», llamó el sanitario de la patrulla, examinando el cuerpo de Yuri, el francotirador. «Un solo disparo en el costado, y a este otro Alexei un disparo en la cabeza. Limpio». El teniente frunció el ceño. Era imposible. La noche anterior había sido oscura como la boca de un lobo. No había habido luna. ¿Cómo podía un tirador alemán acertar disparos a la cabeza a 300 metros en oscuridad total? «¿Bengalas?», preguntó el teniente. «No hemos encontrado restos de paracaídas de bengalas en los árboles, camarada», respondió un sargento. «Y los casquillos que hemos encontrado están muy lejos. Siguieron el rastro balístico colina arriba, hasta el viejo roble donde Helmut y Franz habían montado su posición. Allí encontraron el escenario final del drama. Vieron las huellas de botas alemanas, los casquillos vacíos de 7,92 mm y, lo más extraño de todo, una mancha negra y deforme en el suelo, donde la tierra estaba quemada y vitrificada. Eran los restos del Zielgerät 1229. La granada incendiaria de Helmut había hecho su trabajo. El visor óptico, el proyector infrarrojo y la batería se habían fundido en un bloque irreconocible de metal, vidrio y plástico químico. El teniente soviético le dio una patada a la masa enfriada de escoria. No tenía forma de saber que estaba pateando el abuelo de toda la tecnología de visión nocturna moderna. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. «¿Una radio? ¿Un arma nueva? Parece basura, teniente. Quizás quemaron sus códigos antes de huir». El misterio de la luz invisible permaneció oculto para esa patrulla. En su informe, el teniente escribió que la unidad de Nikolai había sido emboscada por fuerzas superiores enemigas o francotiradores de élite que operaban bajo iluminación de bengalas no recuperadas. La mente humana busca explicaciones lógicas para lo imposible. No podían concebir que sus hombres hubieran sido cazados como conejos por un ojo eléctrico. Pero aunque la patrulla soviética no entendió lo que veía, la historia sí lo hizo. El vampir no fue un caso aislado, aunque sí extremadamente raro. Se produjeron apenas 310 unidades antes del colapso final del Tercer Reich. Eran pesados, frágiles, con baterías que duraban apenas 20 minutos y que a veces quemaban la espalda de los soldados con fugas de ácido. Llegaron al frente en febrero de 1945, cuando la guerra ya estaba irremediablemente perdida para Alemania. Desde un punto de vista estratégico, el vampir fue un fracaso. No detuvo a los tanques T-34. No salvó Berlín. Fue, como muchas de las Wunderwaffen, armas maravillosas de Hitler, un ejemplo de genialidad técnica desperdiciada por la falta de recursos y tiempo. Sin embargo, desde un punto de vista táctico y evolutivo, fue un éxito aterrador. Demostró que la noche ya no era un refugio seguro. Demostró que la tecnología podía despojar al soldado de su última capa de protección, la oscuridad. Helmut, Rahn y Franz sobrevivieron a la retirada de Seelow, cruzando el Elba y rindiéndose a los americanos semanas después. Helmut nunca habló del dispositivo con sus captores en los campos de prisioneros. Para él, aquella noche en el bosque era un recuerdo sucio, algo que quería olvidar. Años después, ya siendo un anciano en una Alemania reconstruida y pacífica, Helmut veía las noticias sobre la guerra del Golfo en la televisión. Veía las imágenes verdosas de los bombardeos nocturnos, las trazadoras cruzando el cielo de Bagdad, los soldados americanos con gafas de visión nocturna avanzadas que convertían la noche en día. Su nieto, sentado a su lado, comentó fascinado: «Es increíble, abuelo. Parece un videojuego. No parece real». Helmut sintió un escalofrío familiar. Cerró los ojos y volvió a ver el bosque de Seelow. Volvió a ver la figura luminosa y espectral de Yuri cayendo hacia atrás. «No es un videojuego», dijo Helmut con voz ronca, sorprendiendo a su nieto. «Esas luces verdes son personas. Cuando matas a través de una pantalla, es fácil olvidar que sangran, pero sangran. Y cuando la batería se acaba, tienes que oler su sangre». La reflexión de Helmut apunta al corazón del dilema moderno de la guerra. El vampir fue el primer paso hacia la deshumanización tecnológica del combate. Al convertir al enemigo en una silueta brillante sobre un fondo verde, el acto de matar se volvió más clínico, más distante. Helmut no vio el rostro de miedo de Yuri, vio una mancha térmica, no vio sus ojos, vio un blanco. Pero la noche de Seelow también le enseñó otra lección.
La tecnología tiene límites. Cuando el visor se rompió y la batería murió, Helmut tuvo que usar su fusil como un garrote. Tuvo que matar a golpes para sobrevivir. La tecnología puede darte el primer disparo, pero el instinto animal decide el último. Los soviéticos subestimaron el haz de luz porque no cabía en su visión del mundo. Creyeron que sus tácticas probadas de infiltración nocturna eran infalibles. Su error fue asumir que las reglas de la guerra son estáticas. No sabían que su enemigo había cambiado las reglas físicas del juego. La bala encontró su objetivo no por suerte, sino porque Helmut Rahn tenía una ventaja injusta. Veía lo invisible. Hoy, la visión nocturna y térmica es estándar en cualquier ejército moderno. Ningún soldado se atrevería a cruzar un campo abierto de noche pensando que es invisible. Pero en 1945, en aquel bosque agonizante del Frente Oriental, aquellos 8 soldados soviéticos fueron los primeros en sentir el terror de ser observados por el ojo que no duerme. El Zielgerath 1229 se convirtió en chatarra fundida en un bosque alemán, pero su espíritu vive en cada dron, en cada mira térmica y en cada satélite que vigila nuestro mundo hoy. La oscuridad, como concepto militar, murió esa noche, y nosotros vivimos en el día perpetuo de la vigilancia total. Subestimaron el haz de luz y pagaron el precio más alto. Que su historia sirva de advertencia. En la guerra, lo que no puedes ver es, casi siempre, lo que te matará. Si te ha fascinado esta historia sobre los orígenes secretos de la tecnología militar y cómo un solo dispositivo cambió la forma de entender la noche, entonces tu lugar está aquí, en el archivo bélico. No permitas que estas historias de innovación y horror se pierdan en el olvido. La historia de la guerra es la historia de la tecnología chocando contra la carne humana. Dale un me gusta para iluminar el algoritmo. Suscríbete y activa la campana, porque aún tenemos muchos secretos que desenterrar de los búnkeres del pasado. Comparte este vídeo con ese amigo que cree que la visión nocturna se inventó en los años 80. Por la historia, por la verdad, por los que vieron en la oscuridad.